Vivimos en una generación que más que nunca está buscando la libertad a toda costa, salir de la opresión y como buscar ese poder de decisión libre de toda imposición, de toda regla. Pero sobre todo eso, romper reglas. Estamos buscando mucho romper reglas como si eso fuera parte de nuestro objetivo de vida. Y yo creo que si nosotros queremos romper reglas es porque estamos buscando libertad, no hay de otra. Entonces, alrededor de esto me surge la pregunta, si lo que buscamos es libertad, ¿vale la pena romper reglas? Vamos adentro con el episodio. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de mi podcast Cristoico, tu podcast para fundir con su servidor Ernesto de Dios. Recuerden que nuestro objetivo siempre es hallar el balance, crecer y ser luz en la oscuridad. Sobre todo para eso estamos aquí. Y para tratar este tema de la libertad y de seguir o romper las reglas, estoy con una invitada muy especial, Mabel Blandino. Ella es publicista, pero sobre todo una hija amada de Dios. Nos conocimos en un grupo de oración y pues justamente nos estamos uniendo ahora para poder hablar de este tema que es tan importante, porque muchas veces esta ansiedad de la gente por romper reglas y todo eso viene a causa de una anterior imposición de reglas justamente. Entonces yo quiero hablar sobre eso y cómo nosotros entonces encontrar un balance, que justo para eso es el episodio. Así que nada, mil gracias por acompañarnos aquí. No, gracias en verdad por invitarme. Súper contenta y para mí no es muela, es verdad. Para mí es un honor y un placer porque yo sé que este proyecto es muy importante para ti y que tú quieras que yo esté aquí es como, ok, pues de verdad es un honor. Me lo tomo muy, muy en serio. En serio. Ay, gracias, qué lindo. Sí, Qué lindo. sí. Así que el vinito. Bueno, sí. Salud. 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 Vamos a comenzar con el episodio con un vinito. Entonces, antes de entrar en materia con el tema de la libertad, es muy importante conceptualizar, como yo he hecho en muchos de mis episodios. Entonces, vamos a leer dos definiciones, primero de la RAE y luego de Google, que es probablemente la que más le aparezca a la gente. Entonces, según la RAE, libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos. Y luego, según Google, facultad y derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. Luego de haber leído eso y antes de nosotros hacer nuestra interpretación y comentario, ¿qué es para ti la libertad personalmente? Para mí la libertad es poder de decisión. Y me recuerda mucho la frase que el tío Ben le dijo a Peter, que decía, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces, como bien dice la definición de la RAI, yo tengo ese poder de hacer o no hacer, pero todo lo que yo haga o decida no hacer va a llevar una consecuencia. Entonces hay que vivir con eso y hay que tenerlo pendiente. Tú sabes que me encanta que tú menciones eso, de la importancia del no hacer también, porque muchas veces evitar las cosas o quedarse en silencio implica también una responsabilidad moral, social, whatever, como tú lo quieras poner. Y así lo primero que me viene a la mente, por ejemplo, la gente que decide no votar. Por ejemplo, las elecciones. Totalmente. Y cuando eso corre, se crea como un efecto mariposa y tú acabas impactando en la sociedad. Totalmente. Entonces, no, y tú crees que también sí. el no hacer nada es quedarte como en un bando neutro, ¿no? Tú estás tomando una decisión. Sí, el no hacer nada. El que tú no lo quieres decisión. enfrentar está en tu cabeza. Si tú decidiste hacer o no hacer algo, es una decisión, independientemente. Totalmente. Y por definición es así. Exacto. Ok, entonces comenzando ya con el tema de las reglas un poco, vamos a definir también qué es una regla, ya que estamos en definiciones. Regla es el principio que se impone o se adopta para dirigir la conducta o la correcta realización de una acción o el correcto desarrollo de una actividad. Cierro cita. Me parece muy importante recalcar que es muy difícil, por no decir imposible, hablar de libertad o de seguir reglas sin hablar de ética o sin hablar de moral. Primero porque quien sea que ponga una regla, ya eso está dentro de lo que es la moral de esa cultura o de ese grupo de personas. Y ética porque aquí están hablando de correcta realización o correcto desarrollo de una actividad. Entonces, no nos vamos a meter demasiado profundo en eso, pero ¿qué vendría siendo lo correcto? Y simplemente para ir poniendo a pensar a la gente ahí. No, y también si hablamos de libertad hay que hablar de conciencia. Claro que sí. Porque es literal la toma de decisiones de hacer algo, ¿no? Entonces, responsable. Totalmente, tengo que tener conciencia de. Entonces, ya ahora sí planteando full la pregunta del episodio. ¿Vale la pena seguir reglas? No. ¿Por qué? No, realmente sí vale la pena seguir reglas. Aunque se note o se vea que soy media rebelde hasta por el look.
Pero yo sí creo que sí vale la pena seguir reglas. En todo hay reglas. Desde que tú naces en tu casa, por ejemplo, en mi casa yo vivo con 3 personas más, somos 4. Y para tener una convivencia sana necesitamos tener normas, reglas, guía, como tú quieras lo puedes llamar, porque algunas veces las palabras como que afectan, ¿no? Pero yo entiendo que sí, que es sumamente necesario porque si no todo el mundo viviera como chivo sin ley. Y yo tengo la libertad, vamos a decirlo así, tengo el poder de hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera, pero eso significa que puedo afectar tanto a otra persona como a mí mismo. Y entonces, si no hay un parámetro, si no hay un límite, puedo llegar a hacer lo que sea. El asunto es que por poder, por libre albedrío, uno puede hacer lo que uno Tú quiera. puedes hacer lo que tú quieras. Pero eso siempre me acuerda a lo que decía San Pablo, de que todo es lícito, pero no todo conviene. Pero Entonces, por eso es que estamos hablando de conciencia. libertad, no de libertinaje. Exactamente. Entonces, Justamente. ahí comienza creo que el fallo de todo, cuando la gente le quiere cambiar las cosas, los nombres principalmente. Ah, pero eso es tal cosa. No, eso no es tal cosa. Estamos hablando de libertad y la libertad tiene sus límites sanos y buenos. Y la RAE lo dice, o sea, tiene unas consecuencias y el punto está claro de ello. Exactamente. A mí me parece fenomenal. Y ya que tú mencionaste el tema de libertinaje, vamos a diferenciar eso, porque yo estoy seguro que no todo el mundo conoce la diferencia, tal cual, de lo que es libertad y lo que es libertinaje. Libertinaje, la definición es desenfreno en las obras o en las palabras. Estamos hablando de un exceso. Estamos hablando, cuando tú hablas de libertinaje, nada más con la palabra, eso que tú mencionabas, que es muy importante las palabras, ya tú te refieres a un exceso de algo. Exacto. Un vicio de algo podría ser. Entonces, de por sí, siguiendo mi ética cristiana y estoica del podcast, sabemos que está mal. Pero ahora lo vamos a debatir. Entonces, cuando hablamos de libertad, tenemos que saber que la libertad, por lo menos con la investigación que yo hice de punto de vista estoico, punto de vista cristiano, tiene una connotación ética. Prácticamente siempre. Y no es lo mismo libertad que una elección deliberada. ¿Cuál es la diferencia? Libertad estamos hablando, como definimos, de una facultad, algo grande. Una elección deliberada es simplemente algo que yo decidí hacer y estaba consciente de hacerlo, porque obviamente si tú no estabas consciente, no estamos hablando de una elección como tal. Exacto. Podría ser una manipulación, entre otros temas que no vamos a tratar hoy. Entonces es muy importante diferenciar eso. No es lo mismo algo que tú decidiste hacer porque sí, que cuando tú te responsabilizas por esa facultad natural que tú tienes. Y yo creo que ahí se entiende bien la diferencia entre libertad y libertinaje. Sí, claro. Perfecto. Entonces, ¿qué quería mencionar sobre ese tema? Ah, bueno, que lo que iba a decir era que tú hablabas del punto de vista cristiano, pero de un punto de vista no cristiano, porque aunque, sí, soy cristiana, pero también defiendo mucho como el otro punto de vista, todo en exceso hace daño. Totalmente. Independientemente, seas católico, seas agnóstico, seas diabólico, lo que tú quieras, todo en exceso hace daño. Entonces, obviamente, el libertinaje que parte del exceso es horrible, o sea, para el ser humano. Totalmente de acuerdo. Yo creo que sí. De hecho, cualquier persona que esté escuchando este podcast, puede ser por curiosidad. Exacto. Pero si tú lo escuchas es porque tú tienes el objetivo del podcast. Y uno de ellos es hallar el balance. Entonces, directamente, libertinaje se puede descartar. No es bueno para nadie. Perjudicial para la salud. 9 de cada 10 doctores lo afirman. Entonces, cuando yo te mencioné el tema, tú lo primero que me dijiste fue el ejemplo del semáforo. Sí. Y de que si tú estás en un tapón y te encuentras en una intersección, pero todos los semáforos tienen toda la luz encendida, ¿qué tú haces? ¿Qué tú harías? Entonces, ¿cómo tú defines ese ejemplo y por qué tú me diste ese ejemplo para hablar de la libertad? Lo que pasa es que para mí, o así me lo imaginé, la libertad era, imagínate en una calle, hay carros por todas partes, pero hay 4 semáforos y simplemente se dañan, se ponen de los 3 colores, como normalmente pasa aquí en el país, ¿no? Entonces todo el mundo tiene la opción de hacer lo que quiere porque el semáforo te está indicando o sigues, o vas al paso, o te paras. Puede ser que tú te pares, conociéndote, puede ser que yo arranque porque yo quiero llegar a un lugar, pero va a llegar un momento, cuando todo el mundo haga lo que quiera, que va a entaponar, o sea, nadie va a avanzar, pueden haber accidentes, va a haber problemas, entonces para mí esa sería la falta de reglas. Okay. Exactamente, si no existieran las reglas, sería como ese semáforo en todos los colores, que todo el mundo hiciera lo que se le pegara la gana. El tráfico para mí es perfecto en eso. En el tráfico, cuando tú estás manejando, siempre hay reglas. Están las líneas, están los letreros, las señalizaciones, están los semáforos. Entonces, si yo hiciera lo que a mí me pegara, hubiera accidente.
a cada rato un choque o lo que sea, y ahí entiendo el por qué la importancia de la regla. Si no, estaríamos manejando sin control. Perfecto. ¿Se entiende el ejemplo? 100%. Ok. Es una excelente analogía. Ya, yo creo que Y creo cualquiera que se es lo puede imaginar. simple, Sí, es exacto. muy simple. Algo Y es algo, común. es algo muy común en este país. O sea Exactamente. que la gente le También. va a llegar. Sí, por eso manejamos tan mal. Porque no seguimos las reglas. Justamente, Y si es tan justamente. sencillo como el tráfico, imagínate en la vida, no seguir las reglas, entonces fuera muy complicado. Un caos. Fuera horrible. Muy bien. Entonces, como esto es Ujú. cristoico, yo voy a plantear el punto de vista estoico con Totalmente. el tema de la libertad. ¿Por qué? Porque en el estoicismo, como toda corriente filosófica es muy compleja, Sí. pero a mí me encanta que todo el tema de la libertad se reduce siempre, no importa a qué autor tú leas, a una sola frase. Y es vivir conforme a la naturaleza. Eso es lo que dicen los estoicos. Sobre todo vivir conforme a la naturaleza razonable, porque para los estoicos naturaleza no es el medio ambiente, como hoy en día nosotros lo Mm, utilizamos, sino todo el conjunto universal. Y ellos entendían que luego tú te darás cuenta por qué yo llamo cristoico, pues en realidad es lo mismo que pasa luego al cristianismo. Para los estoicos existía este logos, esta razón universal que regía todo el universo, que vendría siendo Dios, lo mismo. ujú. Entonces, vivir conforme a la naturaleza razonable vendría siendo, conectando con el punto de vista cristiano, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y yo quería preguntarte con ese tema, Hmm. porque también me lo mencionaste. ¿Por qué vivir cumpliendo la regla o el mandamiento de Dios sería libertad si es como algo que nos está atando? ¿No es una contradicción? Es una contradicción bastante fuerte. Ujú. Pero esto es mi experiencia personal, Claro, ¿no? aquí No es hablamos de algo experiencia. de que así lo No, no. dice el catecismo, así lo dice la iglesia. Ojalá yo aquí no está diciendo una herejía, perdón. Ven acá. Pero lo que he aprendido por mi experiencia, por lo que he vivido, es que en un momento que yo estuve fuera de la iglesia, Ujú. por decirlo así, que hacía lo que se me pegara la gana, sin conciencia, porque realmente fue así, ¿Lo am- llamarías libertinaje? pudiera ser, Ok, en cierta forma sí. ok. Tuve excesos, viví en exceso, sí. Pero en esos momentos, ese exceso llegó por buscar algo que me hacía falta. A pesar de yo saber que yo estaba bien o estaba feliz. O Ok. sea, en ese momento yo estaba bien, o sea, yo tenía una pareja, tenía un trabajo, era lo que trabajaba, en lo que me gustaba, tenía muchos amigos y muy buenos, mi familia estaba bien. Si tú te fijabas todas las áreas de mi vida, menos obviamente las religiosas, por decirlo de alguna Ujú. forma, todas estaban genial. Y el mundo me ofrecía algo genial. Y ahora analizando, porque tú no lo ves en el momento, Claro. me di cuenta que esos excesos, ese libertinaje vino por la falta de que inconscientemente a mí siempre me estaba faltando algo. Y hasta permití, en ciertas formas, que el mundo me abrazara, por decirlo así. Y aquí ahora, como yo estoy, que volví a la iglesia, yo me siento más en libertad que cuando estaba en la calle, literal. ¿Tú dirías que esta definición que estamos haciendo ahora es como uno de esos temas de fe que uno no lo puede explicar como tal, sino que uno lo vive? Sí, 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 totalmente. Me acordé de ti Ok. cuando tú me querías como explicar el jueves lo que tú sentiste, Sí. que era muy difícil y muchas veces explicar la fe o lo que sea o lo que yo estoy viviendo es tan complicado porque cualquiera que me escuche, hasta yo misma que después me puedo escuchar, digo, "Pero yo estoy loca, qué es lo que yo estoy diciendo? No tiene sentido, no tiene sentido alguno, pero es así, pero es difícil. Seguir Ujú. la voluntad de Dios no es fácil, ni es No, bonita. Pero para nada. Porque primero el mundo me está ofreciendo a mí personalmente todos los días algo heavy. Muy chulo. Muchísimas cosas que yo pudiera hacer. Pero yo sigo aquí en el camino por una promesa de una vida eterna que es por fe. Que yo no tengo prueba tangible de que realmente eso es real. claro. Entonces ahí viene mi poder de decisión de que no, espérate. Yo creo en esto por cosa de que Dios lo puso en mi corazón y en mi mente y decido todos los días seguir a Dios. A pesar de que hoy yo voto aquí muy sonrisita, muy bien, pero mañana puedo estar mal, puedo estar triste, como me pasa Ujú. todos los días. Entonces ahí creo que viene esa, o lo bonito de esto, pero yo me siento de verdad, te lo digo con el corazón en la mano, yo me siento más libre ahora que cuando estaba en la calle. Wow.
cuando estaba haciendo lo que Estoy yo totalmente de acuerdo. Yo creo que, aunque hay muchas cosas que no la podemos poner en palabras, quería. 100% se siente. Porque cuando uno tiene estos periodos de frenesí, de libertinaje, ya que estamos usando esos términos, es muy chulo, como tú dices, muy divertido, pero se siente mucha, o sea, y muy fuerte la diferencia cuando uno está en esa vida y uno se despierta al día siguiente. Y cuando tú Totalmente. despiertas al día siguiente te sientes vacío. Pero cuando tú estás en esta vida, por lo menos con mi experiencia, y así entiendo que está siendo la tuya, siguiendo, según uno cree, la voluntad de Dios, viviendo conforme a la naturaleza, siendo racional, siendo razonable, uno se siente más lleno. Sí. Y yo creo que cuando uno se siente más lleno, por correlación, Ujú. uno es más libre también. Totalmente. Porque el sentirse vacío justamente te acaba atando a esos excesos. Porque tú inconscientemente, ahí ya tú no estás consciente, inconscientemente tú estás buscando ese algo, pero cuando ya tú lo tienes, si creemos que ese algo es Dios, ahí es que tú tienes el verdadero poder de Porque decisión. tiene un sentido. Y hay una, bueno, de las preguntas que tú hiciste que creo que va muy de la mano con esto, Ujú, que era el por qué la gente se está yendo por el libertinaje o ujú, por qué la gente está buscando la libertad. Y analizando esa pregunta, que realmente es bastante profunda, yo creo que hay dos razones. Primero, porque es una moda, que todo el mundo claro. está hablando de eso y muchas veces la gente se monta sin ni siquiera investigar o preguntarse a ellos mismos por qué creen en eso o para qué es eso. Eso puede pasar, pero eso es normal, es la misma inmadurez, es la Ujú, misma bulla ujú. y lo que la gente quiere vender. Trabajo publicidad, sé de eso. Pero yo creo que también la gente está buscando, y para mí esa es la principal razón, está buscando ser feliz y Wow, ok. disfraza entonces el yo voy a hacer lo que yo quiera porque al final lo que yo estoy buscando es mi felicidad y por eso voy de que con la libertad. Pero tú lo que estás buscando es ser feliz. Punto. Pero, ¿qué es esa felicidad? No vamos a fundir tanto, no se ¿Cómo así? preocupen. Como ¿Qué vendría siendo esa felicidad? No es ese mismo... lo que tú entiendas para ti que sea felicidad. Ok. Si para ti ser feliz es tener mucho dinero y tener tu cuenta de banco llena, que no te juzgamos a nadie, pues tú vas a tomar las decisiones que te van a llevar a eso. No, tranquila, yo quiero tener mi cuenta de banco llena en un par de años, pero... Pero si eso es lo que tú entiendes como felicidad. Pero eso no es la felicidad. Pero hay personas que entienden Sí, eso como felicidad. Entonces, 100%. ¿qué pasa? Vamos a darnos el caso de que tú eres, que tú entiendes, que tú eres esa persona, que tú eres Ujú, feliz y tú tienes tu cuenta de banco llena. Entonces tú vas a tomar decisiones en tu libertad, en tu ujú, facultad natural. ujú, Tú vas a tomar decisiones para llegar a eso, ujú. a cumplir eso. Y esas decisiones pueden simplemente ser buenas o tú puedes lastimar a personas en el proceso para llegar a eso. Entonces yo creo que no es que la gente está buscando desesperadamente la libertad. Para mí es buscando más que todo la felicidad. Básicamente cada uno tiene su camino hacia la felicidad. Yo creo que la felicidad es una aspiración general de la humanidad, de cada persona. Si nos vamos a filosofía, ya que estamos en Fundí, los padres de la filosofía eran eudemonistas, como nosotros le decimos, que es que creían que el fin último de la vida en general era la felicidad. Hay muchos autores, muchos filósofos más adelante que han debatido sobre esto, pero así lo planteaba Aristóteles. Entonces yo creo que sí, cada uno tenemos nuestra manera de llegar a esa aspiración, pero en general todos aspiramos a ser felices. Totalmente. Pero el punto es cómo tú vas a llegar a Exacto. eso. El punto es que en ese camino no nos perdamos. Por eso que yo digo que no es que están buscando la libertad, porque la libertad ya la tenemos. Buen punto. Todo el mundo la tiene ya. O sea, es que yo Wow. entiendo que es felicidad. O, perdón, libertad, entonces, o felicidad, y por ahí me voy, ¿entiendes? Está buena esa. O sea, el trasfondo de este episodio al final es que la gente se pierde, digamos, Ujú. o comete excesos al momento de buscar esa felicidad, porque la libertad ya la tenemos. Aunque también es posible que tú hagas un mal uso de esa libertad que ya tú tienes Y ahí entra al el ser libertinaje. irresponsable. Totalmente. Exactamente. Wow. Pero sí, o sea, la libertad ya la tenemos porque hace años, y eso lo vemos en la historia, personas lucharon para que hoy tuviéramos la libertad que tenemos. Entonces, 100%. ¿qué tú crees que nos hace falta? O sea, siendo honesta, ¿qué tú crees que nos hace falta ahora para nosotros ser libres? Ahí voy a mencionar algunas de las consideraciones que yo Ok. entiendo que es obligado entender y tener al momento de debatir sobre la libertad. Ujú. No existe solo un tipo de libertad. No. Si tomamos la definición general, es una facultad natural. Ujú. ¿Por qué? Porque yo puedo estar en prisión. Por ejemplo, yo uno de los últimos libros que me leí fue The Choice, de una psicóloga, psiquiatra, ahora estadounidense, pero ella era judía y tuvo en Auschwitz.
Y así como Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, son libros parecidos, pero cada uno tiene su toque. Ellos decían que a pesar de ellos estar encarcelados, que apenas comían, que todos los horrores del mundo, porque literal lo peor horror que ha vivido la humanidad han sido en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, ellos eran libres. Entonces, como personas como nosotros, que vivimos en esta plena libertad ciudadana, por así decirlo, política, no podemos quejar. Pero ahí vuelvo, es que hay varios tipos de libertad. No es lo mismo la libertad psicológica de ellos, digamos, de su alma, de que aún así eran libres de pensamiento y que ese algo que le quitaran físicamente no se lo podían quitar de adentro. Y otra cosa es la libertad ya física. Por ejemplo, de yo puedo hacer lo que se me dé la gana en la calle. Entonces, es importante mencionar esos tipos de libertad y voy a mencionar algunos que yo tengo aquí por si la gente lo quiere investigar. Existe la libertad física, libertad civil, libertad política, libertad moral y dos tipos de libertades muy interesantes, son más específicas, que son libertas exerciti, no sé si lo estoy pronunciando bien en latín, y libertas specificationis. Y esos son varios tipos de libertad que yo encontré investigando, a lo mejor hay más, pero recomiendo a todo el mundo investigar porque muchas veces me ha tocado debatir con personas sobre la libertad y mencionan ese tema de qué no podemos quejar si antes había menos libertad que ahora. ¿Es así o no? No necesariamente. Ok. Porque hay todo un juego psicológico adentro de eso también. Por ejemplo, hoy en día tenemos más libertad cívica, 100%, Sí. más libertad política, 100%, más libertad religiosa, 100%. Pero hay más libertad moral. Eso es lo que tenemos que tomar en Uy, cuenta, ahí porque hay entramos en mucha, temas exacto, es totalmente. mucho más profundo porque ahora hay mucha más manipulación de masas que antes, por ejemplo. Y tú debes entenderlo, el tema de medios, de publicidad, todo eso entra en este juego. Y yo simplemente quería hacerle inciso porque una consideración importante al hablar de libertad. Pero, ya respondiendo a la pregunta directamente, sí, yo entiendo que hoy en día, en lo que respecta al día a día, somos 1000 veces más libres que antes. Totalmente. Y tenemos 1000 veces más oportunidades de ser felices. Lo que pasa es que muchas veces por no seguir reglas o por no tomar en cuenta temas de profundidad o por no tomar en cuenta responsabilidades, no perdemos en el camino. Entonces hoy en día, en general, por estadística, la gente se siente más vacía que antes, pero tenemos más libertad, entonces hay como un choque. Bueno, también yo entiendo que nosotros somos seres humanos de evolución, vamos creciendo, vamos desarrollando. Y es verdad que hemos avanzado bastante, ya no está la esclavitud ni demás, pero hay cosas, como bien decías, sobre la libertad moral, por ejemplo, que estamos en proceso de desarrollo todavía y que pues estamos evaluando y creciendo y eso se va a seguir manteniendo. Pero yo creo que la gente se siente más vacía por el hecho de todo lo que hay en el mundo, todo el ruido mediático, no tiene que ver con la libertad. Ok. Yo lo conecto con la libertad es porque yo entiendo que ruido mediático es medios masivos que siguiendo distintas agendas acaban manipulando a las masas. Y esa manipulación de masas yo entiendo que restringe la libertad a pesar de que legalmente uno tiene más libertad que antes. Por eso digo, hay que hablar de tipo de libertad. Cívica, política, sí tenemos más libertad. Sí. Pero en lo que respecta a libertad Pero de a lo que tú idea, te de refieres pensamiento. con vacío, que la gente está buscando qué. Porque lo que yo veo, en lo que yo veo, que la gente está vacía no es por la falta de libertad, sino por la falta de cosas que no he logrado. Sí, claro que sí. Pero eso, la gente se está presionando por eso, por lo que ve del otro. Me explico. Las redes sociales, por ejemplo. Y ahí es que yo me refiero como ruido mediático. Tú puedes publicar algo y decir, ay, tú estás muy pero estoy en tal sitio, me fui de viaje. Y yo, que no estoy de viaje, me siento mal porque, pero fulano siempre tiene dinero, siempre está bien, Ok. siempre está que sé yo qué. Yo no estoy viendo que la gente se siente más presa, no es por la falta de libertad, no porque siente que no puede hacer algo. Yo creo que es porque nos estamos presionando nosotros mismos de que tenemos que ser exitosos, de que tenemos que estar bien, de que tenemos Ok, que ser felices. ya le llegué. Es ¿Entiendes? más por un falso concepto social de lo que es ser exitoso o ser feliz. Que todo Exacto. el mundo Yo, jura que ser feliz es ser como es fulanito. que yo creo que Pero no, todo el mundo está claro ahora mismo de que tiene derecho, de que tiene, probablemente. de que puede hacer tal cosa. Ujú. Yo creo que la mayoría está claro de eso y la gente se harta de decirlo, básicamente. Sí. Como yo puedo decir tal cosa, yo tengo libertad de tal cosa, pero vacío Ok. no lo había analizado de esa manera. Y al final todo se reduce a, bueno, entre muchas cosas,
autoconocimiento. Y eso lo hablábamos en el último episodio de la primera temporada sobre la salud mental. El primer punto que decían las chicas que yo tuve como invitada era autoconocimiento. Lo primerito, lo primerito. No importa para dónde tú vayas a tirar en tu vida, es conocerte, porque si tú no sabes qué es ese proceso, como tú mencionabas ahorita, para tú llegar a esa felicidad, y tú lo que estás moviéndote solo por comparaciones, porque fulanito hizo esto al final, por más que tú te acerques a lo que hizo fulanito, si tú no te preguntaste a ti mismo qué es lo que tú quieres en realidad, tú no estás yendo para ningún sitio. Totalmente. Por eso era que la pregunta me chocó. Ok, sí, ya yo lo llegué. Porque no 100%. estaba entendiendo la relación entre la libertad, pero de mi punto no lo he Sí, visto así. lo entiendo, lo entiendo. ¿Entiendes? Como que Sí. yo siento que la gente está luchando mucho por querer estar bien y llegar a los estándares que la gente Ujú. pide que tú tienes que estar. O los famosos coach, o lo que sea, No, que tú pero tienes que estar bien. me Entonces, alegra pila que hayamos llegado como a esta conclusión. Por eso que decíamos de que importante que estamos hablando de libertad, pero estamos llegando a la conclusión de que en realidad el trasfondo de eso no es la libertad como tal. o yo no lo veo así. Sí, perfectamente. Y estoy de acuerdo Pero no ahí. sé si es por lo que yo vivo, Ujú. porque yo no me siento, y la gente que tengo al lado, yo nunca la he visto como cohibida o Como incapaz de hacer algo. totalmente. Pero sí he visto frustraciones de porque no he llegado a hacer esto o no he alcanzado esto. Ok. Pero eso sí, Ajá. sí tiene responsabilidad porque es dejar de obrar para conseguir algo. Sí, pero esas son decisiones, no porque me siento de mano atada, no porque Ujú. no tenga la libertad de hacerlo, Sí, sino porque me ha pasado cosas en la vida que no puedo llegar a totalmente. hacerlo. Lo importante es que aún con eso seamos responsables con las cosas que nos suceden. Claro. Yo puedo decidir, como tú decías ahorita, yo quiero mi cuenta de banco llena, pero la vida me va a poner, Dios, la vida, el universo, lo que tú quieras, me va a poner las herramientas o las cosas para llegar a lograr eso, y si no, me frustro. Por eso que yo digo, como que no lo... Me gustó Ujú, el otro punto que estaba diciendo, ujú. no lo veía así, yo veía la frustración literal o el vacío era porque siento que todos estamos muy enfocados en conseguir algo, no en que me Ok, falta, no lo veo en mi ok. círculo, no me falta, no, mi círculo 100%. está claro de que puede decir, hacer y decirlo como quiera, pero de donde yo vengo es muy Ujú. diferente. Son gente de mucha mente abierta, que básicamente han podido vivir fuera en otros países, poco más avanzados que este, y por ejemplo nunca me he sentido, yo, Mabel Blandino, nunca se Ujú. ha sentido como privada cien por o ciento vacía porque me falta libertad. Ok, Me he sentido vacía o frustrada porque me falta lograr algo. ok. Pero es porque me dejo llevar, como todo el mundo, Ujú. de lo que la persona publica y porque la veo muy feliz, muy contenta, muy qué sé yo cuánto, cuando simplemente suben fotos. Eso fue. Yo creo que con ese punto, como ya para cerrarlo, hay una frase que me gusta mucho de Séneca, que dice que al hombre que no sabe a dónde se dirige, ningún viento le es favorable. Uf, qué chula. A mí me encanta esa frase porque estamos hablando de una época, en el primer siglo, en que todos los grandes movimientos eran por barco, entonces de Ujú. vela. Entonces me encanta esa frase porque es eso mismo, si nosotros estamos tirados en medio del mar, en medio del mundo, como todos estamos, y no sabemos a dónde nos dirigimos, tú no puedes culpar a Dios, al universo, a todas las circunstancias de tu alrededor. Si tú no sabes a dónde tú te diriges, no importa qué No, viento te llegue, no va a ser claro, favorable. si tú no tienes un enfoque, no hay forma. ¿Qué Ujú. dirección tú vas a coger? Totalmente de acuerdo. Ahí no Entonces, tenemos nada que sí, discutir. nada más que me acordé de esa frase y quería mencionarla. Pero tú sabes que yo quería agregar algo Ujú. de la voluntad de Dios. Adelante, adelante. Eh, Porque lo que yo dije puede haber sonado muy fantasioso, pero es lo que yo vivo, ¿no? O sea, Ujú. puede ser que para otra gente no tenga lógica, para mí tiene la lógica suficiente para mantenerme aquí. Y literal, es una decisión diaria. O sea, cuando yo me levanto todos los días, literal me lo pregunto, ¿vale la pena seguir este camino? Porque no es fácil. No. El otro es mejor, yo cogí el camino más complicado, tú sabes. Y literal es como cuando tú tienes tu novia, que tú todos los días te levantas y dices, hoy la amo, la quiero seguir amando. Y así se trata, pues esto. Y me encanta porque creo que hay dos ejemplos, en la Biblia hay muchísimos, Ujú. pero hay dos ejemplos que yo amo sobre seguir la voluntad de Dios. Y
y que me puedo ver como en ellos. Y es, creo que el más grande, que es Jesús, ¿no? Que era 100% Dios, 100% hombre, pero cuando estaba en el monte orando ya para su crucifixión, y él le pidió a Dios, oye, me quítame este cáliz, o sea, platanao, dije, loco, esto está muy fuerte, o sea, Sí. y él a pesar de eso, siguió la voluntad de Dios, o sea, es muy fuerte, y ahí tú puedes ver que yo creo que él sabía, porque obviamente también era Dios, pero yo creo que él sabía la recompensa Claro. que iba a venir, ¿no? Ujú. Pero el otro, para mí, es María. María es el ejemplo perfecto. Lo mencioné primero a Jesús, pero para mí María es como el top. Y fue cuando el ángel Gabriel le preguntó, porque ahí va la libertad, porque Dios respeta nuestra libertad. Como que, mira, aquí estás, vas a ser madre del Salvador, ¿qué es lo que es? Y ella le dijo, Dije, mira, yo te estoy dando esta oferta. Tú de dos decides si por la uno. agarras. Yo te voy a poner El Salvador sabiendo que tú vas a pasar la vida más difícil. Totalmente. Así mismo. Y ella es que un Es gran que ejemplo. ella Es un sabía, gran yo la ejemplo. amo, de verdad, Todos lo amamos. no puedo, no, ese es un tema Ok, interesante. no todos. Aquí en esta sala. Aquí en esta sala, porque hay católicos, no me voy a meter en eso, pero hay católicos que Sí, no, no. ¿verdad? Pero a mí me encanta eso, para mí un ejemplo, ella sabía, ella no sabía todo lo que iba a pasar, no tenía ni idea, pero ella sabía que si le decía que si iba a quedar embarazada, como ella bien decía, yo no conozco varón, Ujú. ella sabía muy bien que podía morir, Claro. o sea, No, que desde podía el, morir, que la podían votar, que no, que podía si le iban a votar, iban a hacer morir. todo. En Bueno, ese tiempo sí. era sinónimo de eso. La ley le decía eso. Si Sí, tú le habías sido apedreado. infiel, exactamente, tú ibas a morir. Ella lo sabía. O sea, desde el momento que a ti te dan como la mejor noticia del mundo, pero al mismo tiempo te dan la peor. Porque tú no sabes cómo Dios lo va a resolver. Al final tú no conoces los planes de Dios. O sea, y ella dijo, me imagino que en su interior fue un sentimiento muy agridulce. De, wow, ¿cómo puedo ser digna de este privilegio, pero al mismo tiempo me van a matar? O sea, ¿cómo lo hago? Y dijo que sí, o sea, Dios Ujú. dándole y al final, aunque pasó calamidades, yo no me imagino, o sea, primero el susto de que la podían matar, después de que tenían que irse a Belén para empadronarse y tuvo que dar a luz en, en un establo porque no había dónde, no había lugar, o sea, desde siempre pasó trabajo. Y en la vida de Jesús lo vemos, que se perdió en el templo. Que en ese tiempo, imagino cuando le decían, María, ahí por ahí anda tu hijo haciendo tal cosa y diciendo tal cosa, yo imagino que la mujer vivía con el corazón en la mano. Y después cuando vio que lo crucificaron, o sea, no es fácil. Y para mí, ese es el mejor ejemplo, porque digo que mejor era que Jesús, y Dios perdona, pero es real, porque María sí era mujer, 100% Ujú. no era 100% Dios, 100% Ujú. hombre, sino que era 100% mujer. Y, o sea, 100% humana. Y ella, a pesar de eso, decidió seguir a Dios. Y yo estoy clara que ella se sentía libre y confiada, porque se sentía confiada en Dios. O sea, y para mí ahí está como... Wow. Yo sigo a Dios por esa mujer. Ok. Porque No, María es un tremendo ejemplo. a pesar de las calamidades, a pesar de las situaciones difíciles, tú encontraste algo bueno. Pues entonces este camino vale la pena. Y la realidad es que yo creo que es 100% María de los mejores ejemplos. Es Sí. el primer ejemplo, grande. Pero así mismo siguió la historia de todos los primeros cristianos durante los Sí. primeros siglos. O sea, era como... Seguir a Cristo era literal un sacrificio. Es como mañana me pueden matar si yo me meto en esto. Ay, sí. Pero yo entiendo que vale la pena. Y muchas veces no vamos muy lejos en la historia, porque aquí estamos hablando del siglo I, de qué sé yo qué. Sí. Pero míralo en el día a día, o sea, es más fácil, como tú decías, meternos en el mundo. Es más fácil yo decirle que sí a todo el mundo. Es mucho más fácil que me invitaran a un par y yo me voy. Es mucho más fácil aceptarlo todo. O sea, Es más tú fácil. sabes cuando... esto no tiene que ir al podcast, pero me viene... Siento que debo decirlo. Ujú. Cuando estaba la pregunta de la presentación, cómo tú me presentarías, yo siempre me considero una persona que se conoce. Yo me conozco, yo sé lo que me gusta, lo que no me gusta, cómo yo soy, yo me puedo describir perfectamente. Ok, muy bien. Pero era como, cónchale, ¿cómo le digo a Ernesto que me diga? ¿Entiendes? O sea, que me presente, como no lo entiendo. Y lo que me surgía, y de verdad te lo digo, y no di que para echarme bombo, ni nada por el estilo, y ahí doy tanta gracia a Dios del cambio. Yo me siento, no quiero decir ni guerrera ni luchadora, pero va por ahí. Ok. Como que soy una luchadora porque me mantengo en esto. Señor, yo tengo 29 años. A mí el mundo me ofrece
Mil Maravillas y una más. De verdad. Sí. Y no es dije tremenda edad para mensual, eso. no. Todos los días, cada momento, cada segundo. El mundo me ofrece Mil Maravillas y una más. Y yo decidí estar en este camino. Yo soy muy de apláudete tus victorias, de muy bien, que sí, ok, échate bombo, porque no es fácil. No, 100% tiene su mérito. Por eso mismo yo iba por ahí. Es mucho más fácil hacer otra cosa, pero lo que yo me recuerdo siempre, además de que esto es un muy buen espacio para tú decir esto, porque yo siempre incluyo el lado del estoicismo también, que es eso mismo. Hay una frase muy famosa que es de Marco Aurelio, que dice que la vida se asemeja más a la lucha que a la danza. Y es lo mismo que tú estás diciendo, porque es mucho más fácil no seguir a Cristo. Mucho. Es mucho más fácil vivir sin ataduras y con mucha libertad, libertinaje. Mucho más fácil. Y no hacerle caso a nadie ni todo eso. Claro, nosotros por conciencia y por responsabilidad sabemos que eso no es conveniente. Sabemos que eso no Totalmente. es lo correcto. Pero definitivamente es más fácil. Ahora, yo creo que es muy importante ese discernimiento. Y bueno, para eso justamente estoy haciendo este podcast de, ok, no se trata de lo que es más fácil. Se trata de ir por el camino angosto, sabiendo cuál va a ser esa gran recompensa futura. Esa es la palabra, esa gran recompensa. Entonces, para concluir el podcast, yo te voy a dar, digamos, el punto de vista de un autor archifamoso ahora Ok, mismo, que se llama Jordan Peterson. Yo no sé si tú lo has escuchado. lo he escuchado. Es el psicólogo clínico más famoso de Canadá, asimismo metiéndose en mucho lío, porque se mete mucho en la política, muy polémico con eso, pero por ir contracorriente, justamente. Entonces, por lo menos en la sociedad de Canadá, aquí no. Pero lo que me llamó mucho la atención, y esto no tiene nada que ver con la política, es que en uno de los capítulos de 12 reglas para la vida, él habla sobre esto, ese es su libro más famoso, sobre seguir reglas. Y a mí me marcó mucho un momento que él decía que seguir reglas es muy importante porque, aunque la regla hay que cambiarla y hay que romperla, porque hay que avanzar, es muy importante porque es el hecho de tú seguir las reglas por suficiente tiempo y con suficiente rigidez, lo que luego te va a dar la autoridad, la madurez y la responsabilidad para tú cambiar esas reglas. Totalmente. Cuando yo leí esa vaina, a mí se me abrieron los ojos. Estoy muy de acuerdo. Porque el libro, él tiene dos libros, uno que se llama 12 reglas para la vida, otro que Ok. se llama, en español, Más allá del orden. Y él plantea un concepto, aunque él habla de cosas religiosas, pero él no se mete ahí, él plantea un concepto de como dos fuerzas principales o primordiales, que son el orden y el caos. Es como un poco taoísta, eso. Pero me llama mucho la atención porque él habla de que el punto perfecto es el centro. Y lo que él dice, o sea, va perfectamente con lo que yo creo también. Y esa parte de las reglas me marcó muchísimo, porque es como tú tienes la autoridad moral, digamos, de tú meterte en el caos cuando ya tú conoces el orden. Y viceversa. Tú tienes la autoridad suficiente para tú ordenar las cosas cuando tú conoces el caos. Entonces a mí, esa vaina a mí me marcó muchísimo. Y quiero decirlo esto y lo quería poner en la conclusión justamente. Porque cuando nosotros hablamos de seguir reglas, sí hablamos de responsabilidad y todo lo que tú quieras, pero aquí no estamos hablando de ningún código ético en específico. No, Aquí no estamos hablando de qué regla tú tienes que seguir. Lo que estamos hablando es de que es importante seguir reglas. Igual de importante que es cambiarlas, ¿eh? Porque muchas veces nosotros tenemos que cambiar patrones de la sociedad, incluyendo esto, por ejemplo, está en un camino más difícil de lo que te ofrece el totalmente. mundo. Muchas veces uno tiene que ir contracorriente, sí, perfecto. Pero lo que te da la autoridad para hacer eso y no ser una gente que anda loqueando y con excesos es cuando ya tú pasaste la experiencia de seguir las reglas. ¿Qué te parece eso? En verdad yo Fundite. no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ok. ¿Cómo tú puedes cambiar algo si tú no lo conoces y tú no lo has vivido? Para poder romper las reglas, necesito haber estado también en el orden y viceversa. O sea, A mí la definición de Jordan Peterson me parece genial. Y de hecho, por eso es que justamente él critica tanto algunos temas políticos y estoy de acuerdo en esa parte. Porque hoy en día, aunque nosotros estamos claros de que no se puede y que es una estupidez, hay pila de grupos de gente que buscan romper las reglas, pero en realidad nunca la han seguido. Entonces, pero como la quieren romper por la moda, que era lo que mencionaba al exactamente, y era lo que tú principio. mencionabas. Ujú. Entonces, eso es muy criticable, en verdad. Es que al final es falta de conocimiento, Yo creo que falta de formación muchas veces. claro, de buscar, ¿no? Y de indagar, de simplemente llevarme de lo que lo demás dicen. Pero eso es muy normal, eso es también falta de hasta de inmadurez, muchas veces, 100%. aunque tú no lo creas.
Entonces ya para ir terminando el episodio, luego de este acuerdo, digamos, con el tema de Jordan Peterson, y que debemos mantenernos, primero mantenernos en un justo medio, Sí. Aristóteles, y saber que para nosotros tener la autoridad de cambiar las cosas, que sí queremos ser ente de cambio, primero tenemos que aprender a seguir ciertas reglas. Entonces, yo quiero Y saber si... conocerlas. Y conocer, eso es lo primero, o sea, conocer, claro que sí. No, porque no, Y tú sé, sabes no, que- no es seguir como caballos. Exactamente, tú Es sabes que conocerlas. es muy importante que tú hagas eso, porque muchas reglas nosotros las seguimos y no sabemos de dónde vienen. Así que yo sí invito a todo el mundo a que cuestionen todas esas reglas Válido. para conocerlas bien Yo y creo saber de dónde vienen. que cuestionar todo es sumamente importante. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, todo, Todo. hasta lo más... El que pertenece a la iglesia, cuestione, la pregunte, Claro que sí. investigue. Principalmente la iglesia católica que tiene tantos argumentos, ¿no? Ujú. O sea, yo creo que nada debería ser vacío, y mucho menos las creencias de No, uno. yo estoy totalmente de acuerdo. Descartes. Hay que dudarle de todo. La duda es el principio de la sabiduría. Estoy de Y- acuerdo. Y mucha gente le da, te lo digo por mí, a mí muchas veces me da miedo de buscar respuestas. Da miedo, pero es importante. Es importante, pero da miedo porque algunas veces no es lo que tú vas a querer No, escuchar. claro, es salir de la zona de confort totalmente. Totalmente. Es mucho más arriesgado buscar respuestas que seguir la corriente. Claro que sí. Antes de cerrar, a mí me gustaría saber si tú tienes como alguna experiencia o algo tuyo que te gustaría contar con este tema. Eh, Hay más de una. Para que la gente se identifique y pueda entender qué es lo que nosotros estamos buscando con este episodio. Ok. Por ejemplo, es muy normal que las personas tengan relaciones sexuales. Y yo tomé la decisión, el poder, ¿no? De libertad, de la libertad que tengo, de no tener hasta casarme. Habiendo conocido y pasando y todo eso. A esta edad. Ujú. A mi edad. Y el tener ese poder y tomar esa decisión, porque el no tener relaciones para mí es más liberador, inclusive, y mejor que tenerlas. O sea, el yo saber que yo puedo controlar mis instintos, es que yo no te puedo explicar la satisfacción que me trae eso. Yo saber que no dependo de eso, para mí eso es libertad. Eso es libertad. Estoy totalmente de Cuando acuerdo. yo no dependo de algo. Totalmente de acuerdo. Y eso. Alguna gente dice, yo no puedo, yo siempre tengo que tener X cosa. Si yo no hago eso, qué sé yo cuánto, tú no eres un animal. O sea, esa es la diferencia. Nosotros tenemos razón, o sea, razonamos. Y el yo saber que no dependo de ese sentimiento, que es una atadura muchas veces, para mí eso es libertad. Totalmente de acuerdo. Yo subí una vez un video hablando sobre eso, sobre el tema de los vicios, y diciendo justamente eso. Uno es más libre cuando uno no depende de esas cosas, porque al final, aunque uno cree que uno está tomando la decisión de ser libre cuando uno se mete en esas cosas, en realidad es lo contrario. No, Porque tú- con la repetición de algo negativo o dejándote llevar, tú caes en un vicio, y un vicio lo que es una atadura. Y eso restringe la libertad. Y para tú salir de ahí es complicado. Un bobazo. Sí. Ahí sí es difícil. O sea que sí, creo que eso está bonito. El hecho de que me siento libre al no dejarme llevar por mis instintos. No, qué bueno, qué bueno. De hecho, lo que dice el estoicismo justamente es de uno lograr dominar sus pasiones mediante la razón. Y para mí eso ha sido de las cosas más liberadoras. Eso sí es verdad. Dominio personal. Estamos en ese proceso. Yo no he manejado todas mis pasiones. Llégale, uno nunca va a manejar todo. Eso es imposible. Pero es que... Pero estamos trabajando. Por eso es que cuando yo te digo que es imposible, yo no me amargo como un nihilista de que nada No, tiene sentido. Yo te para lo digo al revés. nada. Yo te digo es imposible y sonrío. O sea, cuando yo pienso en lo difícil y en lo imposible que es conseguir algo perfecto, yo sonrío porque ahí es que está el sentido. Bueno, yo no sonrío porque es masoquismo, pero... Pero tú le llegas. No, yo sé. O sea, no es el sufrimiento lo que me gusta, No, es yo como la sé. emoción de saber, yo siempre voy a tener algo que hacer, yo siempre puedo mejorar. Para mí eso me emociona. Yo siempre puedo mejorar, yo siempre puedo acercarme más. Porque yo sé que hay un día que me voy a tumbar por un lado. Naturalmente, entonces. No, y si ya tú llegaste al punto de que tú estás bien y que no hay nada que mejorar, Ya te no, jodiste. no hay para dónde ir. Siempre se puede mejorar. Pero sabes que aunque tú te caigas, recuerda que siempre hay que levantarse. Exacto. Es cliché, pero es real. Es real. Si tú te quedas ahí, olvídalo. Yo siempre digo que todos los clichés son clichés por algo. También, ¿verdad? Tiene sentido.
En fin, ¿alguna exhortación final breve que tú quisieras darle a quien nos está escuchando? ¿Qué tú recomiendas? ¿Qué consejo tú das con el tema de la libertad, libertinaje, seguir reglas? Lo Que que sea, todo lo que hagan, donde sea que estén, sea en la iglesia, sea en su casa, sea en el trabajo, en la calle, donde sea, lo analicen. Y entiendan si lo quieren hacer, si no, porque están en la libertad de, ¿verdad? Pero sobre todo lo analicen y que no sea que se vayan por la corriente y se sientan cómodos de tomar esa decisión. No que sea algo por moda, ni por impulso, ni por presión social, que yo sé que es muy difícil a veces, sino porque realmente lo analizaste, me dio curiosidad, puede ser que no esté de acuerdo, pero déjame investigar el por qué no estoy de acuerdo. Está abierto a, puedes cambiar de opinión también, nadie tiene la verdad absoluta. Y si es así, pues sentirte bien contigo mismo. Yo creo que eso es lo más importante, sentirte en paz. Yo creo que la libertad al final es eso, el tú sentirte en paz. Paz. Amén. Bueno, mil gracias. Ya con eso yo creo que cerramos el episodio. De verdad, gracias por esta fundición, que es el objetivo en gran parte de este podcast. Yo prometo que un podcast para fundir, o sea que espero que la gente se haya puesto a pensar. Me dio hasta calor, ¿eh? Y sobre... Qué bueno, qué bueno. No, pero en serio, mil gracias por la conversación y por este espacio tan ameno. Y espero de corazón que a la gente que Yo quiero decir vea... algo. Ah, dale. Y no sé si te vas a poner rojo, porque él normalmente se pone rojo cuando hablan de él. Tú y yo nos llevamos 11 años de diferencia. Yo lo venía analizando de camino para acá. Y yo, ¿qué yo hago? Y mami me preguntó, ¿qué tú vas a hacer hoy? Y yo dije... Habla con un chamaquito. Voy para la casa de un amigo. Y mami dije, ay, ¿quién es ellos? Se llaman... Ay, ¿cuánto yo? 18. Pero cuando yo le estaba respondiendo a mami, yo estaba diciendo, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Qué lo que era que a mí me está pasando? Y ahí y ahí yo puedo ver la mano de Dios en esto. Porque tú y yo no hablábamos. Comenzamos a hablar en la cena de Centinela hace un mes casi. Y cómo hemos comenzado a hablar y a llevarnos bien y todo, a pesar de la diferencia de edad, a pesar de hasta las diferencias, tú y yo somos por los opuestos, totalmente. Yo soy más chili, más relajada, tú eres un señor mayor, por ejemplo. Entonces, es increíble lo bien que llevamos y ahí tú te das cuenta que viene de Dios, porque se siente bien y es bueno. Entonces, lo que realmente quería decir es que y lo quiero decir públicamente porque es real, yo vengo de un momento alejada de la iglesia, de rebeldía hasta con el mundo, más que todo con la sociedad, con lo que te quieren imponer, de tú a tal edad tienes que tener hijos, que sí o que yo decía, yo no quiero tener hijos, yo no quiero esto, tenía mis razones que entiendo que son bastante válidas y son con las cuales todavía lucho hoy en día, pero cuando te conocí en el grupo de centinelas, que no hablamos ni media palabra, y yo te vi, por eso yo digo que es discernimiento y que Dios lo pone, porque si yo no te conocía, yo supe cómo tú eras. Al simple hecho de verte, yo dije, este chamaquito de tal forma. Y me salió eso así como, pero ¿quién es este? Ni tu nombre me sabía. Y tú hiciste que yo volviera a creer en que no es responsabilidad de la sociedad que mis hijos, si llego a tener en un futuro, sean como tú. ¿Entiendes? Que tengan valores, que quieran hacer algo bueno por la sociedad, que quieran, no sé, tener algo especial, por decirlo así, o sea, algo especial. Y tú me devolviste eso. Y le doy gracias a tu mamá y a tu papá indirectamente, porque tú eres así por ellos. Buen trabajo hicieron. Sí. Viene de ti, pero ellos te ayudaron a desarrollarlo. Claro que sí. Y ahí yo entendí y me quité un miedo muy grande que yo tenía de que no es responsabilidad del mundo, es mi responsabilidad, que si yo quiero que mi hijo se parezca a ti, pues yo tengo que fajarme para eso. Y así que gracias porque me devolviste como la esperanza de algún día decidir tener hijos. ¿Ves? Que no es tan malo. O sea, yo sé que no es malo, gracias. Entonces... Pero sí, sí estoy seguro que viene de Dios. Y tú haces esto para que la gente... Eso yo iba a decir. O sea, exacto. A mí, yo me siento tan feliz con que tú digas eso, porque literalmente lo que yo vengo haciendo de hace un par de años es por eso. Y qué lindo que lo estás reflejando hasta con tu forma de ser. Bueno, si no sería una incoherencia.
pero ni siquiera, pues yo no te vi haciendo nada. Es hasta con tu esencia. Bueno, qué Y bueno. no todo el mundo refleja eso. No. Es que yo hablo mucho de la coherencia. Si yo no soy como yo digo en el podcast, mejor tú me dices, quítate de ahí. Tú deja de hablar. Que tú Pudiera no... ser, pero hasta en tu forma de mirar, de sentarte, es una cosa increíble. Por lo menos yo dije, yo te leí tal cual, yo dije, pero el chamaquito de tal manera. Yo lo quiero. Y Dios me lo fue como confirmando. Entonces ahí tú puedes ver que esto es una mano, Claro que esto es sí. un pequeño milagro de Dios. Wow. No hay forma de que alguien de 29 años y 18 años se lleven así. No, está difícil. Sí. Es muy difícil. Es mucha la diferencia, es mucha. Ay, qué linda. Gracias. Siempre. Nuevamente, mil gracias, Mabel, por acompañarnos en este episodio, que es un tema muy, muy, muy importante en el día a día y sobre todo muy importante para la juventud. Y gracias a todas las personas que han mirado, ya sea una, ya sean 100, no importa, o han escuchado este podcast. Espero de verdad que se haya cumplido el objetivo de crecimiento, de hallar el balance y de acercarnos un poquito a hacer luz en la oscuridad. De verdad, si les ha gustado, me apoyaría muchísimo dándole like, comentando. Si ustedes quieren debatir, tirarnos aquí. Vamos, que siempre con el respeto Vamos a podemos escuchar debatir. vamos a leer los comentarios. 100% y podemos con todo el amor del mundo debatir sobre el tema. Compártalo con la gente que ustedes entienden que lo necesitan o que le puede gustar también. Y nada, mil gracias por escuchar. Nos veremos en el siguiente episodio de Cristoico. Bye bye. Bye.